Hola, en esta clase vamos a hacer una introducción al análisis estadístico inferencial para después continuar en la siguiente sesión con el análisis estadístico paramétrico y posteriormente el no paramétrico. El análisis descriptivo es básico para los protocolos de investigación y siempre debe estar presente. El estadístico inferencial solo se usa en los estudios donde se comparan los resultados entre dos o más grupos o se buscan asociaciones entre variables, o se quiere establecer los cambios en un mismo grupo, por ejemplo, probar una intervención o tratamiento. La elección de la prueba estadística es clave para probar la hipótesis que se plantea en el estudio y existen pruebas para el análisis estadístico según diseño, según escala de medición, según distribución de los datos. Los estadígrafos son, en este caso, la media de las desviaciones estándar de la distribución de una muestra. En cambio, los parámetros son la estadística de la población o universo. Los parámetros no son calculados porque no se recolectan datos de toda la población, pero pueden ser inferidos a partir de los estadígrafos. Esto se denomina estadística inferencial y se utiliza para probar hipótesis y para estimar parámetros. El procedimiento del análisis estadístico inferencial primero consta de la recolección de los datos de la muestra, segundo el cálculo de los estadígrafos, tercero la inferencia de los parámetros mediante técnica estadística apropiada y finalmente el generalizarlo a la población o el universo. Aquí se muestra un ejemplo justamente de cómo podemos seleccionar las pruebas estadísticas. Esta tabla, este gráfico en realidad nos va a mostrar cómo tomar decisión con respecto a las pruebas estadísticas que vamos a hacer y si hacemos estadística paramétrica o no paramétrica, dentro del margen de los estadísticos en general, o sea, cuándo solo descriptivo y cuándo inferencial. Entonces, primero que nada hay que tener claro el objetivo del estudio. En base al objetivo del estudio va a estar definido el diseño también de investigación. Si el diseño de investigación solo involucra un grupo, nos podemos quedar solamente con estadísticas descriptivas. En cambio, si hay dos o más grupos, se podría comparar o hacer asociaciones. Y acá estaríamos trabajando con estadísticas descriptivas e inferenciales. Por otro lado, ahí ya tenemos definido qué tipo de, cuándo se utilizan una estadística descriptiva y cuándo utilizar estadísticas inferenciales. Pero por otro lado también tenemos que ver la escala de medición. ¿Se acuerdan que la escala de medición está asociada a los niveles de las variables? Entonces tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Están las variables cualitativas ordinales o nominales, las variables cuantitativas discontinuas y las variables cuantitativas continuas. Las variables cualitativas y ordinales o nominales se trabajan con estadísticos no paramétricos, las discontinuas también, por ejemplo las discretas. Las variables continuas, en cambio, sin distribución normal, se trabajan con estadísticos no paramétricos. Por eso es importante ver el tipo de distribución de los datos y si es que hay una distribución normal, se trabajaría con estadísticos paramétricos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta ahí, distintos niveles de cómo escoger, distintos niveles en el proceso de selección de la elección, ¿verdad?, de una prueba estadística. Algo que es importante entender con respecto a los estadísticos inferenciales es el concepto de distribución muestral que vamos a ver rápidamente a continuación para poder entender entonces cómo se hace este proceso de la selección de una muestra representativa que nos va a permitir probar nuestro objetivo de hipótesis y posteriormente inferir, ¿verdad?, ciertos parámetros para poder aceptar o no nuestra hipótesis de trabajo y generalizar los resultados hacia la población. La distribución normal es un conjunto de valores sobre la estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población. Las distribuciones muestrales de media son las más conocidas en este caso. Ejemplo, en el universo muestral son estudiantes de una comuna y se desea indagar cuántas horas diarias del estudio dedican para rendir una prueba. Una muestra representativa sería de 450 escolares. Se traen diferentes muestras, cada una con 450 escolares. Se podría escoger al azar 1, 2, 3, 4 muestras de escolares de la comuna por día y así sucesivamente. Los escolares serían seleccionados en varias muestras. Y en cada muestra se obtendrá una media del tiempo que pasan los escolares estudiantes para prepararse una prueba por día. Se tiene una gran cantidad de medias, tantas como las muestras extraídas, y con estas medias se elabora una distribución de medias. Habría muestras entonces que en promedio pasarán más tiempo estudiando que otras. Rara vez se obtiene una distribución muestral con estas características que estoy mencionando,
de la distribución de las medias de todas las muestras posibles y lo común es extraer solo una muestra. Ojalá aleatoria, ¿cierto? Para que sea más representativa de la población. Entonces acá hay una campana de Gauss donde se muestra justamente el ejemplo anterior, solo que una de las líneas verticales de la distribución muestral presentada en la figura es la media obtenida para la única muestra seleccionada de 450 personas. Pregunta, la media de escolares, ¿está cerca de la media de la distribución muestral? Si está cerca, se puede tener una estimación precisa de la media poblacional. Y el parámetro poblacional es prácticamente el mismo que el de la distribución muestral. Esto se expresa en el teorema central del límite. Si una población no necesariamente normal tiene una media M y una desviación estándar S, la distribución de las medias en el muestreo aleatorio realizado en esta población tiende a aumentar la muestra a una distribución normal de media y desviación estándar donde la muestra es el tamaño de la muestra. O sea, el N es el tamaño de la muestra, perdón. El teorema especifica que la distribución muestral tiene una media igual a la población y una varianza igual a la varianza de la población dividida entre el tamaño de la muestra. Y la desviación estándar es un parámetro normalmente desconocido, aunque es posible estimarlo por la desviación estándar de la muestra. Entonces, la distribución normal, la mayoría de las puntuaciones se concentran en el centro de la distribución. Esto ya anteriormente lo habíamos visto cuando vimos los estadísticos descriptivos, ¿cierto? Y en los extremos encontramos algunas puntuaciones. Ejemplo, el 6, que es como algo muy típico para ver el tema de la distribución normal. Ahí se puede observar que la media, ¿cierto?, transformada en puntuación Z sería 0 y la desviación estándar estaría entre menos 1 y más 1. El 95,44% de la población se encontraría entre menos 2 desviaciones y más 2 desviaciones estándar. El 68% de la población entre menos 1 y más 1 y el 99,74% de la población entre menos 3 y más 3. ¿Ya? 68,26% del área de la curva normal es cubierta entre menos 5 y, perdón, menos una desviación estándar y más de una desviación estándar. Es decir, el 95,44% de la curva además está cubierta por menos 2 y más 2. Y como les decía recientemente, el 99 estaría entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar. La el CI se define en general donde el 68,26% representaría el común de la gente y mientras más arriba la desviación estándar más se orienta hacia un nivel de coeficiente intelectual superior y mientras más negativa la desviación estándar sería una persona con algún tipo de límite o de dificultad cognitiva considerable. Bueno, la distribución normal es unimodal, una sola moda, la asimetría es 0, la mitad de la curva es exactamente igual a la otra mitad, la distancia entre la media y más 3 desviaciones estándar es la misma que la distancia entre la media y menos 3 desviaciones estándar. Es una función particular entre desviaciones con respecto a la media de una distribución y la probabilidad de que éstas ocurran. La base está dada en unidades de desviación estándar, que serían puntuaciones Z, destacando las puntuaciones menos una desviación, menos 2, menos 3, y la más 1, más 2, más 3 positiva, que equivale entonces respectivamente a las puntuaciones Z, menos 1, menos 2, y así respectivamente. La distancia entre las puntuaciones Z representan áreas bajo de la curva, y la distribución de las puntuaciones Z es la curva normal. Es mesocúrtica, ¿verdad? Kurtosis 0, y la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto, que era lo que mencionábamos en la sesión anterior. ¿Cómo determinar entonces si hacemos un análisis paramétrico o no paramétrico? Bueno, primero hay que ver si los datos de la variable dependiente o de interés se distribuyen de manera normal o no. Y hay tests que se utilizan para contrastar normalidad de un conjunto de datos. Está el test de Shapiro-Wilk, que se puede utilizar con menos de 50 observaciones, también con datos mayores a 50, y es uno de los test más potentes para el contraste de normalidad. Y la prueba Kolmogorov-Smirnov es recomendable usarlo con más de 50 observaciones o datos, ¿ya? Pero en general la más usada es, como decía yo, la Shapiro-Wilk. Aquí se parte de la base que la hipótesis nula sería que los datos proceden de una distribución normal, es decir, los valores superiores
Por ejemplo, si cogemos un error de un nivel de confianza 95%, es un error P de 0.05, los datos, la hipótesis nula sería que los datos están por sobre P de 0.05, y la hipótesis de trabajo alternativa, hipótesis 1, los datos no por ser una distribución normal, es decir, estarían bajo un valor P de 0.05. ¿Cómo se interpreta? Siendo la hipótesis nula que la población está distribuida normalmente y si el valor P es menor al alfa, nivel de confianza, entonces la hipótesis nula es rechazada y se concluye que los datos no vienen de una distribución normal. Si el valor P es mayor al alfa, no se rechaza la hipótesis y se concluye que los datos siguen una distribución normal. Recordemos que el alfa sería el valor P igual, por ejemplo, en este caso, el que escogeríamos a 0. Menor a 0.05. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, aquí hay una salida de SPSS, donde se puede ver que acá vamos a analizar estadísticos descriptivos, coloco explorar, luego en esta salida que me da, coloco las variables dependientes o entre comillas variables de intervalo razón que quiero evaluar la distribución. Recuerden que solo las de intervalo y razón son las que se evalúa la distribución normal. Y coloco gráficos, selecciono gráficos y coloco aceptar. En los gráficos tengo que seleccionar gráficos con pruebas de normalidad, ¿ya? O sea, aquí pincho gráfico y en los gráficos coloco, ahí pincho gráficos y además los gráficos coloco gráficos con prueba de normalidad y continúo y me va a salir esto. Y si se dan cuenta acá, yo puedo observar que aparte de los resúmenes de procesamiento de los casos, me aparecen las pruebas de normalidad, la Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk, y donde acuérdense que la hipótesis que yo quiero probar es que efectivamente están por sobre el valor, el alfa, ¿verdad?, de valor P 0.05 para decir que se distribuyen normalmente. Los que están sobre P 0.05 serían, en este caso, la edad, el razonamiento perceptual y la velocidad de procesamiento. Todos los demás, bueno, y en cierta medida el CI total. Todos los demás no se distribuyen normalmente, están bajo el P 0.05. O sea, esos son los únicos datos que se distribuyen normalmente. Entonces, la alternativa que uno recomendaría aquí es que si se van a hacer análisis multivariado análisis bivariado entre las variables, mejor escoger análisis no paramétrico. Son muy pocas las variables que se distribuyen de forma normal. La mayoría no lo es, en este ejemplo. Bueno, como decía entonces, si se acepta que los datos se distribuyen normalmente cuando el valor P en una u otra prueba es mayor a 0.05, solo se hace este cálculo con las variables dependientes de interés o las de intervalo, como decía. Solo si sale P mayor a 0.05 usamos estadísticos paramétricos y si sale un valor P menor a 0.05 se usan no paramétricos. Otro concepto es el nivel de significancia, que yo más o menos ya lo he ido mencionando. Es un nivel de la probabilidad de equivocarse que fija de manera a priori el investigador y la probabilidad de que un evento ocurra, oscila entre 0 y 1, y donde 0 significa la imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que el fenómeno ocurra. Entonces, al lanzar al aire una moneda, por ejemplo, la probabilidad de que salga sello 50 o 0.5 y la probabilidad de que salga cara es 0.5. Con un dado, la probabilidad de obtener cualquiera de sus caras al lanzarlos es de 1 de partido por 6, es decir, 0,166667. La suma de posibilidades siempre es de 1. Al aplicar entonces el concepto de probabilidad de la distribución muestral, se toma el área de esta como 1. Cualquier área comprendida entre dos puntos de la distribución corresponderá a la probabilidad de la distribución. Y al probar las hipótesis inferenciales respecto a la media, el investigador debe evaluar si es alta o baja la probabilidad de que la media de la muestra esté cerca de la media de la distribución muestral. Si es baja, se dudará de generalizar a la población. Si es alta, se podrá hacer generalizaciones. Y el nivel de significancia o nivel alfa
el nivel de probabilidad de equivocarse y se fija a través de, y se fija antes de probar hipótesis inferenciales. Por ejemplo, si usted apuesta en una carrera de caballos y tuviera el 95% de probabilidad de apostar al ganador contra solo un 5% de perder, ¿apostaría? Me imagino que sí. Entonces, algo similar pasa en la investigación. Se obtiene una estadística en una muestra como la median y analiza qué porcentaje tiene de confianza en que dicha estadística se acerca al valor de la distribución muestral, que sería el valor de la población o parámetro, y busca un alto porcentaje de confianza que exista una cercanía entre la muestra y el parámetro. ¿Con qué porcentaje de confianza el investigador generaliza para suponer que tal cercanía es real y no un error de muestreo? Bueno, como hemos ido mencionando a lo largo del curso, en general el nivel de significancia de 0.05 implica que el investigador tiene un 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo un 5% en contra. El nivel de significancia de 0.01 es mucho más potente y implica que el investigador tiene un 99% en su favor y un 1% en contra para poder generalizar a la población. Niveles de 0.0001, 0.00001 se buscan en las vacunas o en las construcciones, ¿ya? No se acepta nivel 0.06, 94% confiable, porque se busca hacer ciencia, no intuición, es decir, claro, pierde, ¿cierto?, la fuerza, y si ustedes observaron un intervalo de confianza en una variable con estas características, se darían cuenta que pasa el cero. Cuando se lee en un informe que los resultados fueron significativos a nivel de 0.05, es decir, un valor P menor a 0.05, indica que existe un 5% de posibilidad de error en aceptar la hipótesis, ¿ya? O un 5% de que rechaza una hipótesis nula cuando era verdadera. ¿Cómo se relaciona entonces la distribución muestral y el nivel de significancia? Se expresa en términos de probabilidad, de 0.05, 0.01, y la distribución muestral también se expresa como probabilidad, en el área total de esta como 1. Para ver si existe una confianza en generalizar, se acude a una distribución muestral con una probabilidad adecuada para la investigación. Y el nivel de significancia se toma como un área bajo la distribución muestral. Ahí hay un ejemplo. Se puede expresar entonces en proporciones de 0.025, 0.95 y 0.025, respectivamente. O porcentaje como está en la gráfica. ¿Ya? Ahí se puede ver. Bueno, el 0.025 quiere decir el 2,5% del área, el 0.95 el 95% del área, y el otro 0.025 representa el 2,5% del área. Si yo defino ambas colas, me está hablando del nivel de significancia del 0.05. ¿Ya? Y el 99%, el 0.01 sería que existe un 99% del área, que sería la media hipotética de la población, donde estaríamos, ¿cierto?, definiendo el error de un 0,5% del área total. Bueno, el nivel de significancia entonces representa áreas de riesgo o confianza en la distribución muestral. Aquí es muy importante entender el concepto de prueba de hipótesis. Las hipótesis son proposiciones respecto a uno o varios parámetros, y la prueba de hipótesis determina si la hipótesis es congruente con los datos obtenidos en la muestra. Se acepta la hipótesis si es congruente con los datos y, por lo tanto, se retiene como valor aceptable del parámetro. Acá entonces hay que tener algunas consideraciones, como la distribución muestral es una distribución normal de puntuaciones Z. La base de la curva son puntuaciones Z o unidades de desviación estándar. Las puntuaciones Z son distancias que indician, ¿se acuerdan que las vimos la vez pasada? Cómo calcularlas, inclusive. Bueno, son distancias que indician áreas bajo la distribución normal, y en este caso áreas de probabilidad. El área de riesgo estimada para el área de rechazo de la hipótesis, en este caso el área de confianza como el área de aceptación de la hipótesis, serían los que tendríamos que considerar. Y la hipótesis acerca del parámetro, que vendría a ser la media poblacional.
Bueno, el procedimiento. Sobre base de revisión bibliográfica hay que establecer una hipótesis acerca del parámetro poblacional. Por ejemplo, el promedio de horas diarias que se ponen los niños a la TV el fin de semana es de 3 horas. ¿Ya? Definir entonces niveles de significancia. Ejemplo, el alfa sería P0.05, menos va a ser P0.05. Recolectamos los datos en una muestra representativa, por ejemplo, se obtuvo una media de 2,9 horas y una desviación estándar de 1,2 horas, y la muestra incluyó a 312 niños. La estimación de la desviación estándar de la distribución muestral de la media utilizando la media con la fórmula. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Entonces, cuando nosotros transformamos la media con el ejemplo anterior de la muestra en una puntuación Z en el contexto de distribución muestral con una variación de la fórmula ya conocida para obtener la puntuación Z, podemos observar entonces que donde X es la media de la muestra y X raya es la medida hipotética de la distribución muestral, parámetro poblacional, si X, ese X raya, perdón, es la desviación estándar de la distribución de media. Eso quería decir. Acá entonces, en los cálculos, haciendo los cálculos en base a la información obtenida, el puntaje Z, ¿verdad?, da un valor de menos 1,47. En la tabla de las áreas abajo de la curva normal hay que buscar aquella puntuación Z, que son esas tablas que yo les mencionaba que existen. Todo esto lo calcula de manera automática en los software. Que deje a 2,5 por encima de ella y que es el 1,96, que es como un estándar que se utiliza bastante en la estadística, porque representa el 95% de confianza. Y la cuarta, el área que está por encima de la puntuación, ¿verdad? Ese es como el contexto. Las áreas se expresan en proporción y se busca una puntuación Z que deje por encima un área de 0,025 o 2,5%. Y esta puntuación Z es justamente lo que representa el 1,96. Siempre, obviamente, que nuestro nivel de significancia sea 0,05 y tomamos la puntuación 1,96. Bueno, después tenemos que ver el tema de los niveles de significancia, ¿verdad? Al comparar la media de la muestra transformada a puntuación Z con el valor 1,96, si es menor, aceptas la hipótesis y si es mayor, se rechaza. Y acá, obviamente, la media de la muestra transformada Z dio 1,47 y el nivel de significancia, ¿cierto?, definido del 0,05 es más menos 1,96. Aquí entonces la decisión es aceptar la hipótesis a un nivel de significancia del 0,05 con un 95% a favor y un 5% de riesgo de cometer un error. Si la medida obtenida al transformar Z hubiera sido 3,25, 7,46 y un valor mayor, se debiera rechazar la hipótesis. Esa es la situación. Entonces 1,47, ¿verdad?, estaría dentro del 1,96, por lo tanto por eso aceptamos la hipótesis de trabajo en este caso. El nivel de confianza y aceptación y rechazo a la hipótesis al mismo tiempo está vinculado a otras variables. Bueno, acá tenemos un ejemplo, donde está la media de la muestra son 20, la desviación estándar de la muestra 0,65, y se hace un contraste, ¿verdad? Y la media está situada a más de 40 desviaciones estándar de la media y se localiza en la zona crítica más allá del 1,96 desviación estándar. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis. Otro elemento importante es el intervalo de confianza, que es la distribución muestral, la prueba de hipótesis, ¿verdad? Y el intervalo de confianza, el intervalo donde se localiza un parámetro. En vez de probar una hipótesis acerca de la media poblacional, aquí se busca un intervalo donde se ubica dicha media, y esto requiere un nivel de confianza similar a la prueba de hipótesis. Bueno, justamente hablábamos de, cuando yo hablaba de intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%, hablamos de esto, que sería el valor alfa o el P 0,05. Y si escogemos un 99% de confianza, el valor P debiera ser 0,01 o menor a eso. Entonces esto requiere un nivel de confianza similar a las pruebas de hipótesis. ¿Ya? El nivel de confianza es el intervalo de confianza, lo que el nivel de insignificancia es a la prueba de hipótesis. Aquí hay una forma de calcular el intervalo de confianza, entonces
Bueno, se menciona que se trata de la probabilidad definida de que un parámetro se va a ubicar en un determinado intervalo. O sea, se va a ubicar ahí, el parámetro de la muestra con respecto al poblacional hipotético. Son los niveles de confianza más comunes, que representan al 0.05, 0.01, y similar al anterior, como les decía, el 0.95 dice que tenemos un 95% a favor en el parámetro localizarse en el intervalo estimado. Y acá entonces tenemos que empezar a calcular el intervalo. Entonces, estos niveles de confianza se expresan, como decíamos, en una unidad de desviación estándar, y nuevamente se revisa la distribución muestral, las tablas del área bajo la curva, bueno, todo esto que yo les mencionaba que antes se hacía a mano. Entonces el estadígrafo, perdón, más la puntuación Z que expresa el nivel de confianza elegido por la desviación estándar de la distribución muestral correspondiente. ¿Ya? Eso sería el intervalo de confianza. Si aplicamos la fórmula anterior, entonces, con un ejemplo, el estadístico es la estadística a calcular, el estadígrafo, perdón, es la estadística a calcular la muestra, la puntuación Z es 1,96 con un nivel de significancia de 0,95 y 2,58 con un nivel de significancia de 0,99, y el error estándar depende del estadígrafo. Acá hay un ejemplo, entonces, la exposición diaria a la televisión el fin de semana por un grupo de niños, la media 2,9 horas, y tiene acá en este caso, una varianza de 1,2 horas, y la distribución estándar de la distribución muestral de la media es 0,06. El nivel de confianza es 0,95, es decir, Z igual a 1,96, como decíamos. Y lo que se hace entonces, el 2,9, que viene a ser la media que se obtuvo del estudio, se suma al 1,96 y se multiplica por, en este caso, la desviación estándar de la distribución muestral de la media, 0,06, y finalmente, por otro lado, es el 2,9 más o menos con el 0,33. Y ahí tenemos entonces un intervalo de confianza de la media poblacional que estaría entre el 2,7 y el 3 horas, con 95% de probabilidades de no cometer error. Bueno, ¿cuáles son los errores más frecuentes cuando realizamos estadística inferencial? Es aceptar una hipótesis verdadera, que sería la decisión correcta; rechazar una hipótesis falsa, que sería una decisión correcta también. La otra es aceptar una hipótesis falsa, que es error tipo 2 o error beta, y rechazar una hipótesis verdadera, que es el error tipo 1 o error alfa. Los errores tipo 2 y tipo 1 son indeseables, obviamente, pero se puede reducir la posibilidad de que se presente mediante muestras representativas probabilísticas, es decir, que sea aleatoria la muestra, una inspección cuidadosa de los datos, que no existen datos, que no hayan tantos mis, sino datos perdidos, las selecciones de las pruebas estadísticas apropiadas y el mayor conocimiento de la población. Bueno, entonces, para la prueba de hipótesis existen dos tipos de análisis estadístico que pueden realizarse a probar hipótesis, que sería el análisis paramétrico y el análisis no paramétrico, y es el análisis paramétrico el que nosotros vamos a revisar a continuación. Muchas gracias y espero que les haya servido esta clase.